Leo Moreno, diseñador de la comunicación gráfica, ilustrador y autor integral de historietas, nos cuenta de sus aventuras en el mundo del diseño comercial y nos aconseja cómo proteger tu trabajo. Hola, ¿cómo están? De nuevo, un programa más de Entre Firmas. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, Gastón. Hola, ¿cómo estás, Mafer? Buenas noches a todos. Gracias por vernos, gracias por seguirnos. Aquí andamos listos para otro programa que parece estar diseñado ad hoc. Sí, está padrísimo. Y hoy está con nosotros Leo Moreno. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y en lo que les pueda ayudar. Mucho gusto. Pues yo creo que puedes allanarnos el camino con respecto a lo que hace, para empezar, un diseñador gráfico en relación con lo que hacen otro tipo de diseñadores, por ejemplo, un diseñador industrial o un diseñador textil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hacen lo mismo? ¿Estudian lo mismo? Pues mira, verás, con algo de temor a equivocarme por no tener tan frescos mis conocimientos, pero bueno, de forma general, el diseño es como una cosa como más general, más global, que abarca como varias disciplinas. Y entonces en lo que varía específicamente con otras áreas como la arquitectura, que también implica diseño, o el diseño industrial, es sobre los planos que juegas sobre el diseño. Entonces, generalmente, eh, todos los profesionales que somos formados en alguna de estas disciplinas, llevamos como una materia principal y regente el diseño, y ya dependiendo de qué área nos especializamos es donde empieza a variar. Entonces, por ejemplo, la arquitectura usa mucho diseño, pero se enfoca en los espacios y en relación, siempre el diseño en relación con la persona, a final de cuentas, porque el diseño lo que hace es tratar de mejorar los procesos cotidianos o industriales de las personas. Entonces, en este caso, la arquitectura se trata de los espacios en relación con el hombre o la mujer, el diseño industrial con los objetos, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ya obviamente hay especializaciones dentro de cada disciplina, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en la arquitectura hay arquitectos que se dedican a hacer casas, hay arquitectos que se dedican a hacer muebles, por ejemplo. Hay como mucha variedad, ¿no? En los industriales hay unos que se dedican a hacer, por ejemplo, autos, que son los más famosos, otros mobiliarios, algunos objetos pensados como para la industria, como engranes y cuestiones de este tipo, pero cualquier cosa que podamos tener en la mano prácticamente pasó por las manos de un diseñador industrial. Y en el caso del diseño gráfico, lo que nos enfocamos es al plano de las dos dimensiones, a los gráficos, que bueno, encontramos gráficos en todas partes. Entonces, pues tenemos desde los libros, desde las ilustraciones, el dibujo aplicado. La diferencia justo más bien con una disciplina más afín, que sería, por ejemplo, las artes visuales, es que el diseño todo tiene, en teoría, una utilidad. El arte también tiene toda una discusión respecto a su función, ¿no? Pero el diseño gráfico tiene una utilidad eh, más obvia y más pronta para los humanos. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, los empaques en el diseño gráfico, los logotipos. Dentro de la ilustración hay toda otra serie de cosas. Pero bueno, prácticamente pues cualquier gráfico plano es la tarea de un diseñador gráfico. Entras a toda la propiedad intelectual ahora con esto que hablas del diseño, porque hablas por un lado, ¿no?, de los diseños industriales, ¿no? Toda esa parte quizá de maquinarias y todo esto mucho más complejo, y por otro lado, en el tema que señalas del diseño gráfico, y a mí me ha llamado siempre la atención, y no sé si te voy yo a poner en un predicamento, y si no yo me meto el predicamento solo, porque cuando a alguien le encargan hacer el logotipo de una marca, ¿no? Y entonces hay un dibujo, ¿no?, que diseñas este logo que no digamos que es más complejo que una tipografía, sino que haces un logotipo específico para una marca.
y ahí hay un dibujo, que sería una obra de dibujo. Esto que es una obra de dibujo, ¿es algo que ustedes saben que es de ustedes y que tú se lo vendes a lo mejor a la marca? ¿La marca protege el dibujo o solo protege el tema marcario? ¿Se habla de esto o simplemente haces el dibujo para el dueño de la marca y nadie se pone a pensar en que hay una autoría respecto de ese dibujo? Bueno, es complejo. Hay muchos casos muy diversos acá en México. En especial, me parece, y según mi teoría, porque no hay como una muy buena cultura respecto como de las artes creativas y el diseño en términos como de formalidad. Entonces, pues bueno, ha habido a lo largo de tiempo como varios intentos de hacer asociaciones que regulen un poco y estandaricen como todos estos procesos, pero hasta ahora no, pues no hay grandes avances y resulta bastante conflictivo, en especial porque en la universidad, que yo solo podría hablar como de la perspectiva de la universidad pública, que es donde me tocó cursar. Yo eh, hice la licenciatura en la UAM Xochimilco y ahora hice el posgrado en la UNAM. Estoy terminando justo ahora el posgrado y esos temas apenas se tocan. Creo que en el posgrado sí vi algunas materias más, justo de repente como por la cercanía que hay de otros posgrados como que se dan más a la tarea como de los derechos y las cosas legales. Pero en la licenciatura pues resulta ser como, pues, como un secreto a voces, como un enigma. Entonces, pues uno sale y realmente no hay, al menos en la UAM no me tocó pues ninguna asignatura que revisara como todos estos procesos y pues yo realmente estaba en total desconocimiento. Entonces, pues yo, como muchos diseñadores de mi generación al menos, que es por la que puedo hablar más o menos, pues sí fuimos aprendiendo en la práctica y sí justamente topándonos con de repente experiencias no tan agradables, ¿no? Entonces, pues en mi caso, sabía que existía esa cosa, no sabía cómo, eh, o sea, no sabía sus especificidades, sabía que era algo importante, pero me parecía como del mundo adulto, como algo muy lejano, que probablemente me iba a enfrentar en algún momento, pero que pues prefería yo dejárselo a mi yo del futuro a arreglarlo. Y pues bueno, mi yo del futuro, pues definitivamente pues empezó a dar topes con ello, ¿no? A mí me pasó que de mis primeros trabajos remunerados, fue en una empresa que hacía eventos de entretenimiento masivo y ahí fue donde pues yo participaba, mi especialidad es la ilustración y en ese campo me tocaba hacer muchos diseños de personajes, que es donde más, y de logotipos, también diseño de identidad, que es donde me empezó a tocar ver cómo mis jefes sí tenían todo ya el proceso estandarizado para registrar todas las cosas que nosotros hacíamos. Y entonces, pues yo decía, no, pues, pues a mí me están pagando mis jefes y pues dentro de ese pago que yo recibo, yo suponía que ahí pues iba como esta cuestión de la cesión de derechos, ¿no? Entonces, pues a mí prácticamente me llegaban hojas así de, mira, ahora eh, no sé, Telcel aceptó este diseño, entonces pues ahora tienes que firmar de que eh, al menos me parece que eran decentes en el sentido de que dejaban estipulado que los autores éramos nosotros, pero pues cuestiones de derechos y la cuestión legal como que nunca, al menos hasta ese punto yo no me había enfrentado tanto, entonces pues nos llegaban estos contratos que yo pues no recuerdo si siquiera los leía y solo los firmaba, ¿no? Ya Oye, Leo, pasó, sí, sí, sí. perdón, sí, 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 no, 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 adelante, sigue, sigue. No, solo nada más dejo como recorrido un poco el camino para lo siguiente. Ya fue hasta que yo hasta que empecé a trabajar como freelance, ahora llevo, ¿qué será? Como 10 años desde que empecé de freelance totalmente. Fue cuando yo me tuve que hacer cargo como de esas partes y donde me tuve que meter a investigar y a leer y todo. Sí, eso era lo que yo te quería preguntar, que cuando
cuando ya empiezan a freelancear, digamos, a trabajar de manera independiente, los diseñadores gráficos, ¿cómo es el tema de la contratación de sus servicios? Eh, ¿Cómo presentan una propuesta? ¿Presentan 3 propuestas? ¿Se quedan con una y ustedes se quedan con los derechos de las otras? ¿Cómo funciona? Pues depende también como en qué estado te encuentras, porque yo al principio cuando salí de la escuela, creo que ya incluso desde que estaba estudiando me pidieron algunos trabajitos y ahí era más, porque bueno, hay que saber que hay todo hay todo una casta de buitres encima de los recién egresados de las carreras de diseño, porque saben que a ellos probablemente puedan encontrar algo que sea suficiente para resolver los problemas que tienen y al costo más bajo posible. Entonces, pues bueno, cuando yo estaba en la universidad, más bien era que se acercaban a mí o personas o conocidos o algunas empresas más pequeñas y me daban una propuesta. Oye, yo necesito tal y tal y tal y tal. Y era todo como dependiendo de lo que ellos querían. Era, pues para nosotros que estábamos empezando pues con el diseño y bueno, acostumbrados a una vida pues de estudiantes, así, cuando te ofrecen dinero por lo que haces, realmente es muy emocionante, uno siente que es lo más importante del mundo y que tiene que hacer todo por ese dinero, sea mucho, sea poco, ¿no? Muchas veces como que no nos detenemos a pensar en ello, en especial porque también así como no hay toda esta introducción a la parte de los derechos y la parte legal, a cómo cobrar, uy, eso es también otra, otra cuestión. Entonces, al principio sí, prácticamente fue yo atenerme a las condiciones que me proponían, con muy malas pasadas de gente que llegó a no pagarme y cosas así, y marcas grandes. Entonces, bueno, más bien eran agencias que tenían cuentas de marcas grandes, ¿no? Y y bueno, conforme fui teniendo más experiencia, empecé a yo empezar a proponer mis condiciones, ¿no? Y yo decir, yo tengo este proceso, yo funciono así, y como arreglar cómo yo podía presentarme, a formalizarme también, a empezar a pagar impuestos, eh, como, 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 como justo ir transitando hacia lo formal en todos los sentidos, desde lo simbólico, en presentarme yo como un profesional con experiencia y con mis materiales todos muy bien formaditos y presentados, y también a la hora de cobrar también, ¿no? No, pues tal día y tantos plazos y bueno, así poquito a poco pues fue empezando a tomar relevancia también la cuestión de los derechos de autor. Eh, Porque de repente te vas dando cuenta eh, sobre el uso que se le empieza a dar a todo lo que los creativos generamos y que no es lo mismo una obra que va a tener un uso muy limitado en una cuadra, en una tiendita, que un diseño que de repente va a ser explotado muchas y de distintas formas, y entonces uno empieza a decir, ay, como que no sé, como que empieza a sospechar que quizá no deberían valer las cosas lo mismo, y entonces ahí es donde se pone realmente interesante. Oye, Leo, déjanos ir un corte y Sí, yo te diría, caray, el día que aprendas a cobrar, avísanos, ¿no? Porque creo que ese es un problema de todos los profesionistas, ¿no? El darle el valor económico a la parte intelectual. Creo que es algo bien, bien complicado, pero déjanos ir un corte para que regresemos, no con esto, porque si esto lo decimos ahorita, ¿cómo, híjole, vamos a generar a generar mucha problemática, pero ahorita regresamos con esto y otros temas. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Entre Firmas
Y como siempre se los pedimos, ya casi lo vamos a empezar a rogar, denos like, síganos, estamos en diferentes redes, ahí aparecerán, difundan, compartan esto, porque hay ya mucha información que hemos venido dando a lo largo de los programas que llevamos, que de verdad es de mucha utilidad para todos aquellos que están involucrados en los derechos de autor y que además viven de su creatividad. Nos decía ahorita Leo, ¿no? Es que yo diseño, yo genero personajes, identidad. Para una empresa, qué importante es su identidad, caray. O sea, ¿cuánto vale el osito Bimbo, ¿no? ¿Cuánto vale el gansito Marinela? ¿Cuánto vale la botarga del doctor Simi? O sea, ya generar esta propiedad es bien importante, generar un logotipo atractivo. O sea, ¿cuántas veces no salimos nosotros a la tienda y por vista, por ver los colores, el logo, tomamos un producto? Y a veces decía Leo, bueno, ¿y quién nos enseña a cobrar, no? ¿Y quién nos dice cuánto vale? Y no es lo mismo un logotipo, pero no sabes en el momento que tú generas ese logotipo el impacto que va a tener. Y a lo mejor esa marca que parecía pequeña, gracias a esta imagen corporativa, se vuelve grande. Sí, dirán también apoyado en la calidad del producto y tal, pero creo que ya hay un punto bien interesante, Leo, en el tema que de repente al freelance, al que inicia su negocio, pues no te pagan o no te quieren pagar lo que es, o una vez que ya se pactó te dicen, híjole, pues ahí te voy pagando, pues aguántanos 30, 90, 60 vueltas, ¿no? Todo esto que todos los que nos dedicamos a la independencia, pues nos ha pasado, ¿no? Yo creo que ahí sería interesante, y no sé si lo has visto, Leo, lo has valorado, te ha pasado, decir, oye, sí voy a firmar contigo, firmo un contrato, sí sé que este logotipo va a ser para ti, pero si no me terminas de pagar los honorarios que pactamos, pues obviamente no podrás utilizar ese logo hasta en tanto estén cubiertos al 100%. ¿Has puesto alguna vez así? ¿Has visto que alguien lo ponga? Sé que del otro lado no te van a dar esa posibilidad de si no te pago, pues no lo uso, porque sería hacerse un harakiri que debería de ser, no tenemos que estar platicando estas barbaridades en un mundo de decencia absoluta, pero ¿has tenido problemas con esto? ¿Te has puesto a pensar que tienes tú como autor de una obra de dibujo ese derecho a que no usen y exploten tu obra si no está 100% pagada? Sí, yo con lo que fui aprendiendo en el tiempo es primero a protegerte desde la parte del pago, de que el pago sea justo en una primera instancia. Y en ese sentido, pues hay varias técnicas. Yo desde hace varios años aprendí, por ejemplo, la ley de siempre cobrar un adelanto y no empezar a trabajar hasta cobrar un adelanto, porque aparte lo que te vas dando cuenta con el tiempo, pues es que cuando uno es estudiante al principio está muy asustado, tiene mucho miedo porque no sabe si vas a conseguir trabajo. Es importante de repente eh, eh, como aceptar estos trabajos y da mucho miedo como de repente no tener esa parte, pues por esta ansiedad como en la que vivimos, como en este mundo moderno del éxito y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, como el que al principio sí me causaba bronca, pero después empecé a valorar mi tiempo cuando ya de repente pues tenía demasiado trabajo y ya tenía más trabajo del que podía soportar, empiezas como a pensar en que realmente tu tiempo tiene un valor y además las ideas también. En este mundo en el que vivimos creo que es un mundo donde las ideas valen un montón y pues lo podemos ver justo pues no sé, en fenómenos como Netflix, donde de repente están como buscando por todos lados ideas, ¿no? Para poder eh, capitalizar con ellas y tener como un usufructo y a que a la gente les guste, ¿no? Entonces, eh, yo bastante al principio tuve una experiencia que no fue muy, muy, muy agradable y ya fue toparme como un monstruo, como de manera un poco indirecta, ¿no? Pero fue saliendo de la universidad un amigo conocido que trabajó en una agencia, al parecer una chica de ahí adentro estaba buscando un diseñador que les ayudara con unos diseños.
Entonces, pues me recomendó, él estaba a punto de renunciar ahí por no sé qué cosa, por movilidad, y y entonces pues me recomendó y ya fui, resultó ser un trabajo para este festival de Navidad que no sé si sigan haciendo de Coca-Cola, que es muy grande, me parece que lo hacen en Reforma, no recuerdo, Sí. y con carros alegóricos y tal. Y bueno, se ponía a concurso como el diseño de los carros alegóricos. Y pues esta chica creo que le habían dejado en su trabajo la tarea de hacer unas propuestas para esta marca, para Coca-Cola. Y ella no dibujaba, creo que dibujaba puros monos de palitos. Entonces ella como que buscó subcontratar a alguien, no, hasta la fecha no sé qué tan legalmente a alguien que sí pudiera hacerlo y hacer su trabajo, básicamente, ¿no? Y bueno, ese fui yo. Y entonces al principio, pues me presentaron como todo, no, y aquí somos diseñadores, entonces aquí no somos como cualquier jefe, mala onda, y aquí vas a estar muy cómodo. Era un trabajo de freelance totalmente para mí. Y la tarea, a final de cuentas, era desarrollar una serie de ilustraciones de los carros alegóricos que ahora le llaman como arte de concepto, que se usa mucho también para películas, ¿no? Como generar ilustraciones que dan una idea de cómo va a quedar el acabado final, ¿no? Y entonces desarrollé una cantidad obscena de diseños que fueron como 12 carros alegóricos, y esta chica pues en primera no me ofreció ni un adelanto, y el monto que me dio era muy bajo por ilustración, y yo todavía como que le negocié, le dije, oye, no, me parece como de que es demasiado trabajo, y le di como como una contrapropuesta que de cualquier manera era baja, y me dijo, ah, sí, perfecto, pero eh, te vamos a pagar una parte al final y luego el otro a no sé cuántos meses, algo así, pero no te preocupes porque si se vende estos diseños, si se vende un carro alegórico, nos dan 1 millón de pesos por cada carro alegórico y ahí te tocarían no sé qué porcentaje de regalías. Obviamente nada firmado, nada sin contrato de por medio. Y pues yo, pues me pareció genial, me deslumbraba y todo, y dije, wow, no, pues sí, y entonces pues los hice, y de repente a la hora de cobrar, pues no aparecía esta chica, y era así como de, no, oye, no, ¿y qué pasa? Y incluso eh, hablé con mi amigo, no sabía si siquiera se habían vendido los diseños, y, y pues luego mi amigo me dijo, no, pues yo no sé, ya no trabajo ahí, entonces ya no sé qué esté pasando. Y él también era muy inexperto, apenas sabía, él justo era diseñador industrial. Y y pues bueno, después por mi amigo que logró ahí como sacar cuentas a contagotas, nos enteramos, resulta que esta chica, pues sí me pagó una parte, pero me quedó a deber la otra, nunca más me pagó, la molestaba yo diario, creo, y hasta que me dejó de responder. Y luego me enteré de que se habían vendido dos de esos diseños que yo había hecho, que me habían pagado una grosería, o sea, eh, era, era desproporcionado lo que me habían pagado y por lo que ellos iban a recibir por eso. Y pues es en esa historia que creo que fue de las más dramáticas y otras ya no tan trágicas, pero igual engorrosas, fue que fui aprendiendo como el valor que tienen las ideas, el trabajo y los medios que hay como para protegerse también. Oye, Leo, y una pregunta, evidentemente en ese momento no registraste tus diseños. Hoy en día, No, ¿registras tus diseños? pues a partir de que te conocí a ti. Pero no, antes realmente no. Pero aparte me pasaba muy chistoso que, o sea, al menos en mi caso, la generalidad de mis clientes también estaban en una ignorancia total de que tenían que registrar esos diseños. Incluso para campañas grandes e importantes de marcas importantes, creo que sí, en lo que tiene que ver con identidad, sí era más común. Porque aparte yo también yo ese proceso sí lo llegué a hacer de marcas con es el INPI, ¿cierto? Mm. Con el INPI sí llegué a hacer ese proceso y todo. Y lo aprendí muy bien y supe cuánto costaba y todo eso. Y yo a mis clientes
como chiquitos y medianos les recomendaba que lo registraran, pero de derechos de autor casi no, y muchas de las empresas con las que yo trabajé jamás registraron lo que hicimos, con lo cual luego me fui enterando ya por conocer justo como sabios de los derechos de autor como Fernanda, que pues en teoría yo tengo derecho sobre muchos de esos gráficos que hice, ¿no? Porque pues nunca se registraron y eh, supongo que muy probablemente, eh, al menos con la gente de cuentas, probablemente ya luego las empresas tengan sus abogados que se hacen cargo, ¿no? Pero, y ahí viene otra bronca, porque si uno no registra también, entonces también te saltan y uno no queda como autor de esas obras y uno tampoco participa como de los réditos que eso pueda generar, ¿no? Y sí. Maravilloso, nos vamos a quedar con eso. Registren, por favor, registren. Vámonos al corte y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Entre Firmas y cuando uno habla de autoría y cuando uno habla de creatividad, hablas, como ya lo decía Leo, de toda esta parte intangible, ¿no? Todo este derecho intelectual que a veces no se lo reconocen, pero tampoco hacemos mucho de este lado por impulsarlo y que se entienda la importancia que tiene este derecho autoral, este diseño que se hace, esta creación, por ejemplo, hablabas de personajes, y que de repente a lo mejor tú autorizas el uso de un logotipo o te encargan ese logotipo para determinado producto bien y de repente pues ya anda por ahí desparramado en sabe Dios cuántas cosas y todo esto que tú pensabas que tenía o que le habías dado un valor para determinado producto o para determinado servicio, de repente ya anda en otras cosas que no es lo que tú habías autorizado. Y aquí la pregunta va, uno, eh, cuando firmas un contrato, o si es que firmas contrato siquiera, se habla ahí de que te están encargando que hagas un diseño para alguien y que ese diseño será de la propiedad de alguien. No se dice absolutamente nada y esa propiedad parecería que sigue siendo tuya o que simplemente es del que te la pagó porque te la pagó. Se negocia algo de esto insisto, y cuando esto sucede y de repente ves un personaje de alguna historieta, un personaje que hayas diseñado para alguna marca, que no se haya definido la propiedad de ese personaje y de repente aparecen otras cosas. ¿Te ha sucedido? Es claro que los personajes que tú generas son para una empresa. ¿Cómo funciona, cómo ha funcionado en tu caso todo esto de la creación y el reconocimiento de la autoría y quién es el propietario de esto para efectos de su explotación posterior? Claro, sí. Este, pues sí, yo quiero destacar que yo ya a la fecha ya integré esta parte de los derechos como parte de mis procesos. Es súper fundamental y lo voy aprendiendo por experiencias, eh, en especial cuando te encuentras con los abusivos, porque puede haber gente muy buena onda que como que piensa en el otro y se puede, y hay un proceso de negociación, pero de repente lo que pasó en mi caso es que cuando se hablaba de derechos de autor ya al firmar un contrato o hacer un trabajo, pues de repente venía como la propuesta del cliente, una empresa grande con muchos abogados a su cargo, con un contrato donde todos los términos son súper abusivos y donde los abogados están viendo cómo sacar el mayor provecho del trabajo. Y entonces ahí es cuando para mí fue muy relevante empezar a hablar con gente que supiera
de derechos de autor con un abogado que pudiera asesorarme, porque a final de cuentas lo que conocemos más básicamente como de derechos de autor es lo que podemos ver y en la autodidaxia es cómo funciona el proceso de registro en la página del Indautor, por ejemplo, que es bastante sencillo, en realidad no tiene demasiada complicación, no es tampoco tan ominoso, dependiendo de qué es lo que quieras registrar, y en teoría se puede hacer como bastante fácil. El problema viene cuando te encuentras justo con casos como el que me planteas, ¿no? Que tú hiciste algo y llegaste a ciertos acuerdos, es decir, y de repente ves que esto cambia y que ya se está volando la barda con cosas a las que tú nunca diste tu consentimiento y que de alguna manera pues te vulneran, ¿no? Porque pues el caso, por ejemplo, de que una empresa esté haciendo uso de un diseño que tú le hiciste por encargo, por ejemplo, y habían pautado ciertos lineamientos, de repente está siendo usado para otras cosas y quiere ser usado de manera sin límite y infinitamente, ¿no? Entonces, en esos casos es donde se empieza a volver un poco truculento porque sí hay todo un lenguaje legal al que pues los meros mortales no estamos acostumbrados, ¿no? Y no es la gran cosa, o sea, como que también meterse es divertido porque va uno más o menos entendiendo y te da seguridad, pero para mí sí es como bien importante acercarse a otros profesionales que sepan, porque a veces no podemos manejar todo, de repente queremos ser nuestros propios contadores, nuestros propios secretarios, o sea, queremos hacer como todo, en especial pues muchas veces por la cuestión como de dinero y te vas dando cuenta pues que no es un gasto, sino es más bien algo bien necesario y por lo que vale, porque aparte no puedes encontrar fórmulas donde no necesariamente esto se convierte en un gasto más, sino tú lo puedes incluir dentro de tus presupuestos y es mejor porque aparte así tú le estás dando trabajo a otro profesional y ese profesional está permitiendo que esta relación sea sana, esta relación legal y a final de cuentas se vuelve algo justamente formal, que te quita sudores y angustias y vale totalmente la pena, yo creo. Oye, Leo, déjame, perdón, Maffer, que me meta otra vez, porque hay un tema que para mí es casi vital para no malentender. Y a veces hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, yo no soy responsable de lo que tú entiendes, yo soy responsable de lo que yo digo. Y ahí viene mucho la parte de los contratos que pudiera ser, Leo, que uno dice, oye, a mí me encargaron este personaje o este logo para tal, pero me lo encargaron. Y al momento de encargar, pues la propiedad, en teoría, si el contrato de obra por encargo está bien hecho, pues ya es el que encargó. Y si tú mañana ves tu logotipo en una camiseta o en tazas y dices, puta, pues yo ni madre que hubiera dejado que saliera en una taza. Sí, nada más que ya no es tuyo. O sea, es tuyo porque tú lo diseñaste, porque tú hiciste el logo, pero ya al pagártelo, la propiedad de ese dibujo o de ese personaje o de ese logotipo que está ya en una marca, o sea, esa parte ya no es tuya y ya no te puede a ti generar un problema, si bien sí mental, y lo reconocería, oye, puta, pues no tenía yo ganas de que apareciera, pero económicamente hablando y desde el punto de vista legal, pues ya no es tuyo. O sea, porque ya al final del día te lo encargaron, ese diseño, ese dibujo se vuelve del de la marca, y si ya no te gustó que lo sacaran en calzones, dices, puta, pues yo jamás hubiera permitido. Pero entonces habría que empezar a lo mejor por preguntarle, oye, ¿en dónde van a usar ese diseño? ¿Para qué se va a usar ese diseño? A lo mejor sabes que yo no diseño es para ese tipo de productos o no me interesa, o que lo sepas y a lo mejor ya sabiendo dices, bueno, pues como este diseño va a estar en tal cosa, pues a lo mejor en vez de cobrar 5, pues cobro 10. Pero ya cuando hay un encargo y el contrato de obra por encargo está bien, es decir, se especifica, es claro y preciso en sus términos, como hemos platicado aquí muchas veces, pues ya esa obra pasa a ser de la propiedad de uso y explotación,
pues de quien paga. Y aunque a ti a lo mejor se te ericen los pelos y de que qué barbaridad que hace mi personaje ahí, pues eso ya no es tuyo. O sea, ya no es tuyo en el sentido de explotación. Entonces, a lo mejor sí es importante, y lo acabas de decir, esa asesoría para que te traduzcan qué es lo que dice ese contrato, como dices, los mortales. Sí, a mí yo voy con un doctor y si no me dice qué demonios está en la receta, pues yo siento que me voy a morir mañana y a lo mejor tengo catarro, pero pues como me lo puso ahí que tenía un itis aguditis de no sé qué madritis, pues entonces yo me siento que me voy a morir. Igual pasa en el derecho, o sea, si alguien te explica, y es bien importante que el abogado explique al cliente qué demonios dice en cristiano el contrato para que mañana tú no sientas que te están viendo la cara porque están utilizando el diseño en ABCD cuando tú lo habías diseñado para A. Y eso creo que es bien interesante porque sí da una pauta para que esos contratos que normalmente les llegan a ustedes, porque por lo menos en la práctica es difícil que ustedes como diseñadores impongan necesariamente las condiciones contractuales, sino que te llegan a contratar tus servicios y normalmente te ponen a lo mejor un contrato en los términos que quiere la empresa o ya los pones tú, pero ahí sí entender qué estás firmando para que mañana no sea tan sorpresivo el uso que estén haciendo de la propiedad. Creo que ese es un tema interesante y que hay que entender para no a veces pensar que nos vieron la cara cuando a lo mejor lo que firmé justo pues le daba la autorización para hacerlo a la otra parte, ¿no? Sí, Sí, claro. nada más porque Sí. definitivamente, Gastón, creo que siempre estamos del mismo lado. Justo eso fue algo que también me llamó la atención y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gastón. Es una obra por encargo. Lo que creo que sí debe quedar muy claro son los usos de la obra, ¿no? Para que tú como autor quedes tranquilo de que, bueno, ok, lo van a usar en 7 cosas. Bueno, pues que se me pague por esas 7 cosas. Y efectivamente, los derechos son de quien encomienda la obra, para eso me están contratando. Pero no es lo mismo que te contraten para una y lo usen en 7. Ahí es donde, independientemente de si te gusta o no te gusta, para qué lo están usando, lo que sí no se vale es que te contraten para una, ¿no? Lo vamos a usar para una obra, para una publicación periódica, una revista, ¿no? Y de repente, pues tu personaje aparece en mochilas, en loncheras, en camisetas, ¿no? Entonces, eso tendría que estar remunerado. Y como dice Gastón, y dice bien, si está puesto en el contrato, todo mundo queda tranquilo, ¿no? De cuáles son los usos que se le va a dar a la obra, ¿no? Y eso creo que es muy importante, pero lo más importante es que hay un contrato y el problema es que Claro, y sabes qué, Mafer, que es parte de la negociación. A veces nos cuesta trabajo diferenciar en qué es la parte comercial en la que el abogado no es el que es el responsable y la parte legal. O sea, yo creo que es bien importante esa conjunción entre ustedes y los abogados, donde digas, oye, yo quiero ABC y a mí no me gustaría que esto salga más allá de este ámbito de uso del personaje. Bueno, así hay que ponerlo. Si no lo pones, estás dejando la posibilidad abierta para que el que lo encargó, pues lo use en lo que se le dé la gana, porque para eso lo pagó. Entonces, creo que sí es bien importante el saber qué quiero yo y cómo lo plasmo en un contrato, porque esa parte de negocio comercial se va a volver una obligación contractual siempre y cuando esté pactada. Entonces, ahí sí es bien importante que le expliquen muy bien al abogado qué es lo que quieren, qué negociaste, porque a veces también le llega uno al abogado y dice, no, pues es que el abogado no me entendió y no me protegió y se vendió. Entonces, no, pues yo no sé qué negociaste. O sea, si me dices, no, pues así está bien el contrato, ¿estás de acuerdo? Sí, a mí me quedaron de pagar 100 y yo les iba a hacer un personaje. Y luego me dices, oigas, qué barbaridad, porque mi personaje ya hizo películas. Pues aquí no dice que no podía hacer películas tu personaje, ni que no podía salir de la empresa para mañana hacer una película el personaje. O sea, si eso no quieres que suceda, tendrías que ponerlo, negociarlo o decir, si van a hacer usos adicionales del personaje, del logotipo, entonces habrá una remuneración adicional. Está bien, si eso lo negociaste y se pone en el contrato, se vuelve una obligación, pero es bien importante que esos términos de la negociación se traduzcan en el contrato, así como a veces el contrato llega y nosotros nos toca traducírselos a ustedes
para que entiendan qué es lo que jurídicamente dice el contrato. También del otro lado es qué quieres que diga tu contrato o qué negociaste tú para que efectivamente quede esa obligación ahí. Y creo que es una dualidad bien interesante, Leo, que creo que hay que fomentarnos más y pelearla más. Sí, 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 yo definitivamente, justo del contacto que pude tener con Maffer, aprendí de de la buena práctica que es como freelance, siempre y como parte de todas las preguntas que uno le hace a un cliente, de qué necesitas, cómo, qué colores, qué formas y todo. Además, añadir las preguntas, ¿para qué lo vas a usar? ¿Cuánto tiempo lo vas a usar? ¿Y cómo lo vas a usar? El chiste es dejar lo menos que se pueda al aire, cuestiones que después vayan a causar una bronca. Funciona igual en la investigación, hay que saber cómo acotar y delimitar perfecto para que tenga uno control sobre cosas. Y bueno, otra cosa que es importante saber es que pues cuando hay omisiones o no quedan bien pautadas, hasta dónde llegan como las responsabilidades y las obligaciones, pues también siempre los creativos tenemos derechos y hay leyes que nos protegen, ¿no? Entonces, digo, lo óptimo es justo tener todo esto bien claro para no llegar a ese plano de la bronca y de la guerra, pero si se da el escenario y no se planeó todo este proceso bien desde un inicio, pues saber que también se puede acudir con alguien que se especialice en derechos de autor como para protegerse y recobrar la dignidad y el dinero y lo que sea. Claro, pues dicen que el infierno y los tribunales están llenos de buenas intenciones, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con Leo. Ya estamos de vuelta y bueno, pues no olvidar, por favor, denos like, síganos, compartan estos programas. El de hoy, verdaderamente súper interesante también con Leo. Leo, cuando firmas estos contratos, ¿hay posibilidad de que también se negocie, que tú puedas mostrar tu trabajo como parte de tu portafolio? ¿Te lo permiten las empresas, te lo permiten las agencias con las que has contratado? ¿Eso lo pones tú? ¿Eso te lo ofrecen ellos? ¿Cómo funciona? Ah, sí, eso es totalmente posible. También hay que ser responsables y también eh, tener claro todo esto y de repente no caer como en alguna falta que pudiera como meterlo a uno en una bronca, pero sí, definitivamente se puede negociar y te topas con muchos casos, ¿no? Yo he trabajado con empresas que me dicen, no, por favor, necesitamos secrecía y esto no se puede difundir para nada. Y a otros donde ha sido tranquilamente así de, oye, yo quisiera poder mostrar esto eh, en mi caso hemos visto en dos escenarios. En mi portafolio profesional, o sea, el que yo le enseño a mis clientes, decirles, oye, no, pues quisiera poder mostrar este trabajo que acabamos de hacer o que ya terminé en mi portafolio para promocionarme y ahí se queda hasta ahí, ¿no? O en mis redes sociales, que también pues ya se usa también como un portafolio, por ejemplo, Instagram o Facebook, pues se usan de mucho, ¿no? Para este efecto en específico. Y sí, totalmente se puede negociar y se plantea tal cual y ya te dicen, no, sí, o no tenemos problema, o tanto tiempo después del estreno de la campaña, o sea, como que todo eso es posible negociar, no hay problema. Perdón, no recuerdo las otras preguntas. Ah, Ok, y la otra que queríamos saber es, porque tú nos comentaste que estás haciendo ilustración de revista gráfica, de cómic, y ahora estás en negociación con, digamos, en esta nueva etapa de profesional, negocias también con editoriales, y ahí cambia la manera de negociar los derechos de autor. ¿Qué sí, te has pues ahí, encontrado en esta área? claro, sí, pues para mí fue mucho más claro
porque pasa, bueno, yo hice una estancia de investigación en Buenos Aires el año pasado. En Buenos Aires hay una movida de historieta enorme. Yo creo que es la escena más grande de historieta o cómics, como los conocemos popularmente, en Latinoamérica. Y bueno, allá tienen sus asociaciones y sus colectivos que se mueven, los precios más o menos están estandarizados y hay mucho movimiento al respecto y se publican libros de manera impresionante pese a la gran crisis que tienen. Es impresionante la cantidad de lectores que hay y los libros que se publican pese a que el dólar está por los cielos, ¿no? Pero entonces, pues ahí me fue muy claro ver, por ejemplo, el trato de las obras cuando tanto cuando las adquiere una editorial para comercializarlas como cuando te las encargan, ¿no? Y entonces, pues ahí es muy claro porque queda establecido, bueno, para mí, como con el trato con los editores que conocí, y hice algunas entrevistas allá también, entonces, pues justo pude conocer cómo se establecían estos contratos y cómo se pautaba que tú podías, se pactaba cierto tiempo en que la editorial podía sacar reediciones y reediciones y reediciones y seguir usufructando con ello las regalías que te tocaban por los números vendidos y que había un momento en que eso caducaba y tú ya podías utilizar tu obra, por ejemplo, para vendérsela a otra editorial. A veces sí, eh, como que frenaban mucho el hecho de, no, en Argentina no se puede publicar más allá de tanto, no se puede publicar dentro de tal periodo de tiempo, pero a partir de tal periodo ya puedes publicar en otro país. Entonces había muchísimos autores que publicaban, por ejemplo, en Europa o en otros países de Latinoamérica, y eso es súper conveniente para los autores porque con una misma obra tú la puedes mover en distintos ámbitos y puedes tener réditos de esa obra durante un montón de tiempo, ¿no? Y entonces, pues pasa como esta cuestión a la que quizá estamos más acostumbrados como lo de la música, ¿no? Y esto que oímos de que cada ciertos años, que son creo 70 o algo así, caducan como los derechos de los álbumes de los Beatles, entonces ya todos los pueden usar y entonces pues es un juego, a final de cuentas, es un lenguaje interesante que pues, se puede aprovechar mucho y que nos puede servir como para encontrar otras oportunidades de ingreso y es buenísimo siempre estar bien protegido y saber a qué tiene uno derechos y obligaciones. Claro, claro, y eso es lo que quizá hay que valorar de todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, el arte de una buena negociación, el no solamente quedarte en el tema de ahí está el contrato y yo sé que necesito a lo mejor generar ahorita dinero porque es importante, porque mi trabajo, porque tal, pero es qué estoy negociando para que esos, como bien dices, Leo, esos derechos y obligaciones que se generan por el lado contractual y la parte legal, la parte que la ley te protege per se, ¿no? Estos derechos de autor y la vida del autor y 100 años después de su muerte y todos estos derechos conexos que son de 75 años en la mayoría de los casos. O sea, toda esa parte que ya está protegida está bien y está ahí, pero el tema de qué hago con esos derechos, cómo los negocio, cómo los cuido, cómo me protejo por si mañana, como bien lo decías, los usan para algo distinto, para lo cual yo a lo mejor lo autoricé, y toda esta parte de la negociación que es importantísima, y ahora hablas de la parte no editorial, de historietas y de todo esto que más el contrato de edición, bueno, está más que regulado y es difícil irse más allá de lo que la propia ley te da, pero importante que sepas a qué te comprometiste. Y aquí me tengo que ir yo necesariamente porque sé que eres joven, sé que estás en el mundo de la tecnología y de todas estas cuestiones que están sucediendo y no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte ¿qué tanto la inteligencia artificial genera un problema para los diseñadores en términos generales, el diseño como tal y en particular al diseñador gráfico? ¿Es fácil que a través de la inteligencia artificial
puedan sustituir el trabajo de ustedes, o es algo que no lo es tan sencillo por esta parte creativa, esta parte sensible, esta parte más humana? ¿O es algo que dices, no, sí es relativamente fácil que la inteligencia artificial pueda ganarnos algo de terreno? Pues mira, eso es justo el tema en boga y que ahora está generando discusiones súper amplias. Yo en las que he tenido acercamiento son acá en las que se dan en Latinoamérica, y es complejísimo porque primero, pues como que nos estamos enfrentando al futuro y hay una parte como de no, que no alcanzamos a entender del todo, ¿no? Tal cual por ser un concepto complejo que está ya en el futuro y que de repente, como bien puede afectar ahora, pues claramente al diseño gráfico y a las artes, de repente puede ir, como platicábamos hace rato, como abarcando otras profesiones, ¿no? Y de repente, pues usurpando el lugar y como nuestras oportunidades de trabajo. Entonces, bueno, por un lado, pues yo tengo como una dicotomía. Por un lado digo, bueno, también es como que hay gente que se apasiona mucho en esta discusión y como que se queja de que, de que los robots básicamente pues nos van a quitar el trabajo que de por sí no tenemos, ¿no? Entonces ahí como que empieza ya también como otro componente extraño, ¿no? Así como de, no, pero ellos me están quitando el trabajo que por derecho me correspondería, aunque nunca lo vaya a poder tener, ¿no? Pero por otro lado, sí hay algo muy cierto y es pues que de repente vemos muestras de los resultados de lo que puede hacer la AI, y entonces es cuando uno realmente se espanta, ¿no? Pasa también que los programas a los que usamos también los creativos empiezan a integrar algunos componentes de AI para ayudarnos a nosotros a crear, pero que nos resuelven ciertas cosas que serían, si lo hiciéramos de manera tradicional, nos tomaría más tiempo. Y entonces ahí también se empieza a volver un poco controversial, ¿no? Porque sería como que nosotros nos estamos metiendo el pie a nosotros mismos al aceptar estos desarrollos que nos ahorran trabajo por un lado, que nos hacen más productivos, pero quién sabe hasta qué momento. Bueno, ahorita ya vemos hasta qué punto se pueden desarrollar y de repente pues ya no sería necesario un operador como nosotros que le diera comandos a ese equipo, sino que esa interfaz ya generaría los trabajos, ¿no? De una persona que estudia, no sé, economía o algo así, ¿no? Entonces, pues empieza a ser también controversial en el lado justo de los derechos, como yo lo veo, en el que estos motores de AI, pues lo que usan a final de cuentas para generar estas nuevas imágenes o estas propuestas de nuevas imágenes, pues a final de cuentas son bases de datos, ¿no? En este caso, bases de datos de, de imágenes que existen, que lo que ha sido controversial es que estas ahí toman trabajos de gente que incluso las puede tener registradas con derechos de autor, pero, y eso es lo que ha habido en varios casos de gente que ha demostrado, no, es que miren, aquí en esta I se usó un cacho de mi imagen que yo tengo protegida, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pero pues se han defendido diciendo pues que en realidad ya no es esa imagen, sino que la tomó y la convirtió en otra cosa totalmente distinta. Y entonces ahí es cuando se empieza uno a enmarañar la cabeza, porque pues a final de cuentas está cañón, porque estas bases de datos reúnen todas las imágenes, generalmente imágenes que pueden estar como de moda o que a la gente le gustan por cierto estilo, y empiezan a generar estilos, no sé, por ejemplo, de las películas de superhéroes o de estilo de historietas, por ejemplo, o estilo de pintores en específico, pero a partir de obras que existen y que en teoría tendrían cierto derecho o límites en cuanto al rango en que se pueden usar y en los modos en que se pueden usar, que es lo que hemos estado platicando antes. Entonces, digo, yo no sé muy bien de qué lado estar. Eh,
me emociona un poco el futuro. Soy fan un poco como de Terminator y estas películas como de distopías de robots. Entonces como que me emociona por ese lado, pero sin embargo no me gustaría ser liquidado ni de mis seres queridos por robots. Entonces como que, bueno, pues no sé, está bien que se discuta porque justo pone luz sobre otras cosas que es importante, que todavía no perdemos. Y pues hay gente que está haciendo la lucha. Allá en Argentina había una asociación que es la ADA, que es de ilustradores, que estaba en unas mesas redondas de discusión. Y pues empezaba a haber broncas porque había, por ejemplo, guionistas de historieta que estaban a favor. Hay uno muy famoso que es Diego Agrimbau, que es muy prolífico, y él cuando yo lo entrevisté me dijo pues que él era guionista porque siempre quiso dibujar y no pudo, pero que ahora su venganza es que podía vender los guiones a Netflix y sacar como más productividad, pero ahora con las AI, él es un defensor de las AI porque ahora ya no necesita esos dibujantes, ahora puede llevar a la realidad no sé si ahora ya sea posible hacer una historieta completa, seguro sí, pero pues para él es muy conveniente porque él podría llevar a cabo las ideas que tiene de guiones y con este hecho de que no sabe dibujar, pues los podría llevar a la realidad y sin tener que compartir las ganancias con un dibujante, ¿no? Oye, pues la verdad es que está bien interesante y yo aprovecho para recordarle al público, a la audiencia, que tuvimos aquí al presidente de ADA, estuvo aquí con nosotros Poli Bernatene, hablando precisamente del trabajo de los ilustradores, aunque en realidad cuando empezamos a hablar del tema de inteligencia artificial, Poli todavía no estaba muy metido en ese rollo, igual lo volvemos a invitar porque sí, ADA está dando la batalla allá en Argentina por el uso ético de la inteligencia artificial. Y bueno, pues yo simplemente quiero agradecerte, Leo. Ha estado buenísimo este programa, bien interesante. Y bueno, Gastón, ¿qué opinas? Eh, No, la verdad es cierto, ¿no? Hay mucho que analizar también en el tema del diseño, ¿no? Del diseño gráfico, de la obra de dibujo, de lo que significa la autoría en un logotipo, las artes gráficas, y que es algo bien importante que el diseñador tenga claro que él empieza por ser autor de esa obra de dibujo y que tiene la posibilidad de mantenerla, de licenciarla, de cederla o saber que se la han encargado. Entonces, tomando estas consideraciones y teniéndolas en mente, es importante que las usen para efectos de su negociación en los contratos para que sepan cuáles son esos alcances, hasta dónde sí, hasta dónde no, y qué es lo que ellos quieren hacer con eso. Y que, como bien lo decía Leo, aprendamos a negociar y aprendamos a vender de manera correcta nuestro servicio, porque al final del día de esto vives y como freelance, pues todavía peor. Y sí, aunque lo digo yo porque soy abogado, sí es importante que se asesoren bien para que mañana no tengan sorpresas de qué es aquello a lo que se obligaron o a qué están obligados frente a ustedes y no cuando se encuentren en su obra por ahí digan, híjole, ya me atoraron, cuando a lo mejor eso fue lo que negociaste o eso fue lo que firmaste. Creo que quedaron cosas aquí interesantes, una buena plática. Leo, gracias por todos esos comentarios, por compartirlos, por compartir tus experiencias, las no muy gratas, las gratas, y tu preocupación de la inteligencia artificial, y ojalá y como yo te quedes del lado de los humanos y no te vayas del lado de las máquinas. Muchas gracias. No, ustedes estuvo muy divertido y cuando quieran. muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión de Entre Firmas. Hasta luego, buenas noches. Ay, buenas noches.